Aleluya. Dios les bendiga, hermanos, y Dios les bendiga a los hermanos que nos ven a través del Facebook Live. Le damos las gracias a Dios. Otro domingo más, que rapidito, volvemos los domingos. El tiempo se está cortando, hermanos, pues el afán es mucho que no vemos las horas correr, ¿verdad?, durante la semana. Pero damos gracias al Señor. El Señor siempre está con nosotros. Amén. El Señor nos acompaña en todo momento, en todo lugar. Y damos gloria a Dios en este primer día de la semana. Que parece que como que terminamos la semana, pero no. Esta la empezamos, ¿verdad? El primer día de la semana es domingo. Pero damos gracias a Dios porque todos los días Él está con nosotros. Así que le invito a estar en pie en este día. Hoy estamos a 18, ¿verdad? 18 de octubre. Un día muy especial para nosotros. Nos visita Joshua, nuestro hermano Uciel, compañero, y Nicole, su esposa, que se encuentra allí. Un día muy especial, hermano. Un día estamos muy alegres y contentos porque 3 de nuestros hermanos bajan a las aguas bautismales y es una experiencia extraordinaria, cumpliendo con el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Damos gloria a Dios por eso. Así que estamos alegres, un domingo donde adoramos a Dios con toda la libertad y todo el gozo que Él nos ha dado. No importa las circunstancias, no importa el trabajo, no importa las peleas, las discusiones, no importa todas esas cosas que a los humanos nos allegan. Nosotros glorificamos el nombre de Jesús, el nombre de nuestro Señor, Dios y Salvador. Así que demos gracias al Señor. Le invito en sus casas también a que den gracias a Dios. Señor, gracias por tu poder, por tu amor y por tu misericordia. Gracias por permitirnos, Señor, adorarte con libertad, Señor. Gracias, Señor, porque en medio de la crisis, en medio de las circunstancias, tú estás con nosotros. Tú multiplicas la fuerza cuando estamos ya desfallecidos. Oh Señor, oh Dios, tú obras por senderos misteriosos y tú nos guardas, nos proteges, nos provees de todas las cosas, Señor. En ti confiamos, Señor. Y en esta hora, Señor, sabemos que en Puerto Rico, tu iglesia, tu pueblo te adora, te glorifica, Señor, te exalta, te adoramos, Dios, oh Dios. Gracias, Señor, porque esta comunidad de fe de Capilla de Rey en Vega Baja te adora y glorifica tu nombre también. A ti la gloria y la honra por siempre, por la eternidad, oh Dios. Gracias, Señor, oh Dios. Gracias, Señor, oh Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Tú que permites nuestros corazones motivarnos. Tú que produces en nosotros el querer como el hacer de tu buena voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. La gloria y la honra es a ti, Señor, por la eternidad. Gracias. Le invitamos, hermanos, que adoremos a Dios con la libertad que nos ha dado. Amén. Amén. Comprometido en devolver el progreso al Distrito 11. Constituyente. El martes 3 de noviembre, día de elecciones. A votar. Aleluya, qué alegría tenemos hoy. Siempre hay alegría, ¿verdad? Cuando estamos en la casa del Señor y la iglesia del Señor se reúne. Vernos los unos a los otros y poder saludarnos, eso nos da mucha alegría, ¿verdad que sí? Porque es ver a la familia de la fe, es ver a los santos redimidos por Jesús, deseosos de juntos adorar al Señor, exclamar a Dios, aleluya, por su grandeza, por su amor, por su misericordia. Damos gracias a Él. Aleluya. Hemos venido a adorarle. ¿Y usted sabe lo que es adoración, mi hermano? Estamos venerando. Dice que yo busqué la definición y es venerar algo. Es rendirle culto a algo. Pero nosotros no le rendimos culto a algo. Nosotros les rendimos culto a uno, a nuestro Creador, a nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, el digno de gloria y de adoración. Como dice el Salmo 145, que fue el verso que pusimos para comenzar, para presentar el culto de hoy. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, aleluya. Y su grandeza es inescrutable, no se puede contar. Grande es Jehová
Y a Él es que adoramos, aleluya. Le adoramos con el cántico, le adoramos con nuestra vida diaria, le adoramos cuando leemos la palabra, cuando oramos, aleluya, cuando hacemos una acción buena, cuando ayudamos a nuestro prójimo, le adoramos, aleluya. No es solamente cuando venimos aquí y alzamos nuestras manos y cantamos. Adorar no es cantar nada más, es que nuestra vida entera adora al Señor y le adoramos con todo, aleluya, con nuestro pensamiento, con todo nuestro ser. Mire, adoramos al Señor aún hasta con las lágrimas, aún en el momento de tristeza, aún en el momento, ¿verdad?, del dolor. Ahí también le adoramos. ¿Por qué? Porque le decimos al Señor: Señor, tú eres mi esperanza, tú eres mi confianza, tú eres mi proveedor, tú eres mi protector, aleluya. Así es que la adoración, mi hermano, envuelve todo el corazón, espíritu, alma y cuerpo, adorando al Señor, aleluya, y dándole toda nuestra reverencia, aleluya. El cántico dice: ven, es tiempo de adorarle, ven, es tiempo de dar ¿qué? Tu corazón, ven tal como estás. ¿Y qué vamos a hacer? Y adora, ven tal como estás ante tu Dios, aleluya. ¿Sabes por qué? Porque un día todos se arrodillarán y proclamarán que Jesucristo es el Señor, aleluya. Así es que ahí en tu casa también te decimos: póstrate delante del Señor, humilla tu corazón y adórale, 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 y que levanta tus manos y dale todo lo que tú deseas en tus propias palabras al Señor. Y canta este cántico con nosotros que dice: es tiempo de adorarle, es tiempo de dar tu corazón, tal como estás y adora,
santo, santo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Así es que por eso te dice, tal como estás, y adora. A veces esperamos a dejar, ¿verdad? A dejar las cargas. Y queremos entrar cuando ya no tengamos carga. El Señor te dice, no, ven así, no te preocupes que yo me voy a encargar de liberarte esas cargas. Amén. Aleluya, damos gloria a Dios que yo está con nosotros. La verdad que yo me gozo un montón. Qué bueno. Aleluya. Al Rey Hosana. Al Rey Hosana. Dejamos por aquí a nuestro hermano Heriberto, aleluya, que va a compartir con nosotros unas palabras. Gloria a Dios. Grande eres, Señor, grande. Amén. Amén. Primera de Crónicas 16:34. Alaben al Señor porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. Como dice la hermana Hosana al Rey, una expresión de júbilo, de alegría, que sale del corazón. Si fuese puertorriqueño estaríamos diciendo bravo, bravo, bravo Señor, bravo Jesús. Pero decían Hosana. Y decían aleluya, que otra cosa que alabar a Dios. Y de ahí, Hosana al Rey, Hosana al Rey, aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué? Es la pregunta. Porque nos ha enseñado su grandeza. Amén. Nos ha dado la oportunidad de ver su grandeza. Aleluya, sí. Nos ha dado la gran oportunidad de mostrarnos su belleza. Más que lindo. Amén. Más que lindo. Bello. Amén. Palabra amplia. Cuando vemos algo tierno, un niño, un pajarito, decimos qué bello es. No es una cuestión física, es una cuestión más allá. Belleza, y Él nos ha mostrado su belleza. Y de esa forma, Rey nos hizo príncipe. Nos vistió con su realeza. Amén. Y por eso cantamos. Por eso nos alegramos. Porque ahí viene la salvación. Porque de su salvación cantaremos y cantaremos y cantaremos todo el tiempo. Amén. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Porque es capaz de cambiar nuestra tristeza por Amén. gozo y alegría. Y aunque uno lo dice con los ojos un poco con lágrimas, pero son lágrimas de alegría, Amén. son lágrimas de gozo, no son lágrimas de tristeza. Nos ha cubierto con su belleza y nos ha redimido. Y Amén. por eso cantamos, Amén. Hosana Rey, Hosana, Aleluya. aleluya Señor. Nos asombró, nos maravillamos, porque no hay nadie más glorioso, no hay nadie tan hermoso como nuestro Rey. Hosana Rey, Hosana al Rey, aleluya. Gracias, Señor. Oh, gracias, Dios. Aleluya. Al Rey Hosana, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, qué bueno. Tú eres merecedor, Señor, de toda la gloria, de toda la honra, de toda la majestad, de toda la adoración. Aleluya. A ti te decimos, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aleluya. Y le decimos a Él, al Rey, Hosana, al Rey, aleluya, aleluya, al Rey, Hosana, al Rey, aleluya. Me ha enseñado su
dígale al Señor sus palabras. Dígale al Señor su adoración, aleluya. Oh, diga cuán bueno es Él para usted, aleluya. Tú eres el Rey soberano, tú eres el Rey de Reyes, el que has tenido misericordia de nosotros, el que nos has cubierto, Señor, aleluya, de tu realeza, de tu grandeza, Señor, aleluya. Nunca pagaremos tanto amor y tanta misericordia. Adórale, mi hermano, adórale, 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 dale tu adoración al Rey, al Santo, al Poderoso, al digno, 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 digno de toda adoración. Venid, arrodillémonos y prostrémonos delante del Señor, delante del Rey Jehová, y a Él le decimos: Hosana, 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 aleluya. Tú eres digno, Señor. Eres digno, aleluya. Oh, santo, 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 santo. Qué bueno cuando el pueblo le adora, aleluya, aleluya. Y sabe que hay algo hermoso que proclamamos. Proclamamos que somos libres. Amén. Usted es libre en el nombre del Señor. Aleluya. Somos libres. Aleluya. Ya no somos esclavos. No somos esclavos del pecado, no somos esclavos del mundo. Si pasamos a ser esclavos del Señor, somos siervos suyos, aleluya. Pero ahí, aleluya, agarrarnos de Él, de nuestro Señor, de nuestro Dios, del que nos promete y nos da vida eterna, aleluya, oh gloria a Dios. Mire lo que dice en Juan 8, no sé si está por ahí anotadito. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay gente que piensa que vivir libre es hacer lo que me dé la gana, ¿verdad? Pero ¿saben? Son esclavos de eso, de hacer lo que les da la gana. Aleluya. Nosotros no nos hicimos, Él nos hizo. Amén. Y eso lo aprendemos y lo vamos a decir hasta la saciedad. Usted ni siquiera se hizo a usted mismo. Usted tiene un creador, usted tiene un dueño que se quiso alejar de Él, pero Él te dice: ven, yo te recibo, yo quiero que tú te reconcilies conmigo, reconciliémonos con el Creador, aleluya. Ahí es que vamos a ser verdaderamente libres. Dice: si el Hijo os libertare, es la libertad del Hijo la que debemos recibir, la libertad que hemos tenido en Cristo Jesús. Y mire qué verso hermoso el de Romanos 6:12. ¿Cómo dice, hermano Eliseo? ¿Lo lee? ¿Cómo dice? Romanos 6:22. 6:22, ajá. ¿Cómo dice? Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Mire qué hermoso, aleluya. Ahora que han sido liberados ¿de qué? Del pecado, aleluya. Y se han puesto ¿a qué? Al servicio de Dios, somos de Él, aleluya. Cosechamos, buscamos la santidad, que es la que nos conduce ¿a dónde? A la vida eterna, aleluya. Así es que ya no somos esclavos del mundo, no somos esclavos del pecado, le pertenecemos al Señor y vamos alcanzando día a día nuestra vida eterna en Cristo Jesús. ¿Usted quiere proclamar que es libre? Ay, cántelo conmigo y vamos a proclamarlo con alegría, aleluya. ¡Oh! Salvo soy, mi alegría está en tu amor.
libertad en Cristo Jesús. Ya soy libre, aleluya. No hay cadenas que me aten al mundo ni al pecado. Le pertenezco a Él. Ya tiene el título de propiedad, aleluya. Le pertenezco a Cristo Jesús, aleluya. Y vivimos en santidad hasta alcanzar ¿qué? La vida eterna, aleluya. La que vale, la que vale, la que no tiene número, aleluya. Ya es por siempre y para siempre, aleluya. ¿Se atreve a proclamar al Señor? Aleluya, hágalo con libertad, aleluya. Y allá en tu casa también proclama tu libertad, porque tú le perteneces al Señor, aleluya. Oh, gracias, Señor, porque tu misericordia nos ha alcanzado, aleluya. Gracias, Señor. Qué bueno, aleluya. Gloria a Dios. Hoy es un día muy especial. Y el pastor nos va a explicar un poquito más de esto, así es que más adelante, gloria a Dios, así es que atentos a la voz del Señor, atentos a las palabras de Dios, a lo que el Señor nos va a decir hoy. Aleluya. Tenemos nuestros oídos abiertos, ¿verdad? Así, vamos a subir el volumen, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios. De eso, así es que recibimos a nuestro pastor, que a lo mal. Amén. Damos gracias al Señor, hermano, por esta oportunidad que nos brinda. Gracias, Carlito. Dios es bueno, hermano, y cuando adoramos a Dios con la libertad que Él nos permite y nos ha dado, que somos libres en Él, que nos libertó. Mire, ese asunto de la libertad es un asunto que para los que no conocen el Evangelio, el que no han tenido un encuentro con Jesús, no pueden entenderlo. No. ¿Saben por qué? Permítame decirle que la libertad que Él nos ha dado, y Elizabeth dijo ahorita que somos su siervo, del Creador, de Jehová Dios y de su Hijo Jesucristo, y su Espíritu Santo nos guía y nos dirige, ¿verdad? Y está con nosotros. Pero Él es nuestro Creador. Él es un Dios santo, santo, santo. Y nosotros pecadores, hemos sido pecadores y cometemos falta y ofendemos muchas veces el cielo y cometemos errores por el pecado, por la humanidad, la carne, ¿verdad que sí? Pero Él es un Dios que nos redimió, que nos dio ese perdón de pecado. Y como yo lo he dicho varias veces, lo he adoptado, pero cada vez eso me da un gozo extraordinario, porque la sangre de Jesús, lo que ocurrió en la cruz del Calvario, que lo estaremos predicando en las Navidades, lo que sea, en todo momento, ese hecho perdonó mi pecado pasado, perdonó mi pecado de ahora y perdona mi pecado del futuro. Él me ha hecho libre del pecado. Y eso es algo extraordinario. Y prometió esa vida eterna. Él ha prometido tantas cosas que cuando yo le prometo a Lilita algo, ya está que dice, cuando lo vea lo creo. Hay que perdonárselo por los errores que cometemos. Si tuviera tiempo, usted se va a reír un montón de mis metidas de pata y de mis malas decisiones con Elisa. Pero ¿sabe qué? Dios no miente y nos ha prometido gozo perpetuo, vida eterna, que donde Él esté, nosotros vamos a estar. ¿Y quién mejor que Él, el creador del universo, el Dios todopoderoso, que esté con nosotros y nosotros en Él? Así que es un gozo, es una alegría. A veces venimos con tristeza, medio confundidos, nos dan un par de cantazos, como decía aquella anécdota, se nos mueve la taza de vez en cuando y nos sentimos frustrados, impotentes. Pero permítame decirle que el Espíritu Santo, en cual creemos que está en nosotros, nos fortalece, nos da vida y vida en abundancia. Amén. Dele gloria a Dios. Y Elisa dijo que hoy es un día especial. Sí, lo dije al principio. Hoy vamos a llevar a las aguas bautismales a 3 de nuestros hermanos. Y estamos contentos por ese evento y esa obediencia y
y nos vamos a sentir mejor cuando veamos ese acontecimiento. Va a ser extraordinario. Busque Hechos, capítulo 8. Capítulo 8 de Hechos. Y vamos, y algo que me motiva ir a la Escritura, mirar este pasaje, aparte del bautismo, aparte del evento que vamos a tener, es cosas que ocurren y pensamientos y actitudes de hace 2000 años atrás. Todavía hay hermanos en la fe, porque hay hermanos en la fe, hermanos que han creído, que todavía, claro, hay que entenderlo, todavía no ven claramente algunas posiciones y algunas actitudes que se tienen que son erróneas, o simplemente que hay que aprender a despojarse, como dice el apóstol, y someterse a la autoridad de la Escritura. Y sobre todas esas cosas y algunos detalles vamos a compartir en la palabra del Señor. Y soy de los que, más que una opinión, me gusta que la Escritura nos las diga, sea ella que nos hable. Pedimos al Espíritu Santo que abra el corazón y el entendimiento y haya luz y en nosotros para ver la palabra del Señor en nuestra vida, y cómo el escritor Lucas nos los presenta en unos hechos muy interesantes. El capítulo 8 de Hechos empieza con la persecución de la iglesia. Vemos a un Saulo que persigue la iglesia. En esos primeros tres versos, habla de que Saulo consentía en su muerte. La muerte que en el capítulo anterior de Esteban se dio. Esteban predicó. Claro, hay que entender el contexto de lo que estaba pasando. Hermano, que muchos lo predican muy livianamente. Yo trato de verlo con un poco pesado, porque no es fácil decir que la ley terminó y comenzó la gracia. Que la gente ya no llevaba los corderitos al templo, no llevaba la palomita o el poquito de harina, el pobre y los más pudientes, algún animal para ser sacrificado, porque entendía que el sacrificio por sus pecados ya había sido por la cruz del Calvario en Cristo Jesús. Y ese cambio, ese proceso, esa creencia que por tantos siglos se estableció, Jesús la cumplió a cabalidad y comenzó una era diferente de gracia y misericordia. Y ese proceso hizo difícil. Tenemos a un Saulo que era perseguidor de la iglesia porque él entendía que hacía lo correcto. Hasta que se topó con Jesús en camino a Damasco y Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces vino la humillación y vino la transformación. Y creyó. Tuvo que Dios metérsela en el medio, ¿verdad? Para que él entendiese que lo que estaba haciendo estaba mal. Y yo le aconsejo a mucha gente: tenga cuidado. Es bueno que Dios se meta en el medio de vez en cuando. Es medio que de vez en cuando Dios se presente. Pero hay que tener cuidado cómo Dios se va a presentar. Tenga cuidado que Dios no lo tumbe del caballo como a Saulo. Y si lo tumba y no se le rompe un hueso, fine, como dicen, bueno, chévere. Pero si te tumba y te rompe la vida, si te tumba o tumba un familiar, si te tumba y te lastima, entonces vas a ver cuán grande es el Señor que tumbó a Saulo del caballo. Y ese no es el tema realmente. Pero él fue transformado, pero hizo gran problema. Le hizo un gran problema a la iglesia. Mire, Saulo consentía en su muerte, la de Esteban. Aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Sabe? Nosotros en Puerto Rico, aquí no hay persecución. Aquí habemos muchos evangélicos. Hay mucha iglesia. Hay muchos templos. Y ojalá pudiéramos ser una sola voz. Ojalá y Puerto Rico entendiese que Jesucristo es el Señor de su vida. Que en Cristo hay libertad. ¿Entiendes? Aquí no hay persecución. A veces la persecución nos la hacemos nosotros mismos. A veces los problemas nos los buscamos nosotros mismos.
Salvo los apóstoles quedaron esparcidos en Jerusalén, se mantuvieron allí. Y dice y hombres piadosos llevaron a entrar a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando en casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. ¿Sabe? Hombres piadosos, hombres temerosos a Dios, enterraron a Esteban. Pero Saulo iba de casa en casa buscando a aquellos que ya no ejercían la religión, aquellos que él entendía y quizás por confidencia le decían, aquellos son de los que creen en Jesús. Y como para ellos para Saulo era una herejía, los perseguía, los llevaba a las cárceles. Todavía en el mundo hay gente que ha tomado la cárcel, los han encerrado, han perdido la vida, han tenido sacrificios, han perdido todo por no negar la eficacia de la salvación en Cristo Jesús. Y el verso 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. De alguna manera, fíjense, muy interesante. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, ir por todo el mundo y predicar este evangelio. Y todo el que creyera y fuera bautizado sería salvo, mas el que no será condenado. Jesús dio la gran comisión, pero la iglesia se mantuvo en Jerusalén. Y de momento tuvo que venir, ¿ves? Tuvo que venir la persecución, porque entonces fueron esparcidos y se convirtieron en evangelistas, en misioneros. Y uno de los primeros misioneros que hubo y el primero que recibió el título de evangelista fue Felipe. Fue el primero que se le dio el título como evangelista. Y esta gente que iba por todo el mundo, por eso es bien importante, hermano. El libro de los Hechos sigue escribiendo sus páginas. Y no sabemos, desde el Génesis, todo lo que ha acontecido en el plan de salvación, porque todo se resume, todo el Antiguo Testamento, aún el Nuevo Testamento, toda la historia bíblica se resume en un solo objetivo: que el hombre sea salvo y no condenado. Todo el plan de Dios es que el hombre reconozca el señorío de su Creador. Todo se resume allí. Toda conferencia, toda prédica, toda aquella conversación que podemos tener con alguien debe resumirse en que el hombre conozca a Dios, conozca a Jesús como su único y exclusivo Salvador, y que seamos obedientes a su palabra. Todo está ahí resumido. De eso se trata este asunto. Se trata de vivir una vida que agrade a un Dios santo y sublime. Y esta gente, como entendía la realidad de su salvación, del poder de Dios, iba predicando el evangelio. Iba a cada lugar, cada oportunidad que se nos dé, hermano. Y le hablo a los hermanos en la fe, al que trabaja tanto en la panadería como al que trabaja con la leche. Eso están bien conectados. Al que trabaja en la ingeniería como el que la ama de casa. El que trabaja con el martillo como el que trabaja en lo que sea. Dios preparó de antemano a nosotros, los que hemos creído, como instrumento para que la gente entienda y conozca el plan de salvación. Dios lo diseñó de esa manera. Si usted me viera, y me gusta darle ejemplo porque es que yo no he visto otro, pero yo lo hago. El que se tropieza conmigo, de alguna forma, a veces se han tropezado conmigo en circunstancias que yo no he tenido break de decirle nada, y yo digo, ¿perdí la oportunidad o no era el momento? O simplemente no soy yo el que tengo que hablarle, a lo mejor es otro. Pero yo estoy a la expectativa de lo que Dios puede hacer con la palabra que nos ha dado, con la vida que nos ha entregado. Uno tiene que estar en la expectativa que cualquier circunstancia mientras caminamos, ¿qué hacemos durante la vida? ¿Cuál es nuestra trayectoria? Cada vez que escucho a Heriberto hablar, vivió unos años en Estados Unidos,
ha corrido ciertos lugares, me habla de su historia cuando comenzó en el magisterio, cuando estudió en el teatro, y uno mira, y eso es vida. Eliseo, cuando me habla de allá, de cuando se criaba, y cada uno de nosotros tiene una historia interesante. Pero cuando uno madura en el Señor y conoce la Escritura, usted piensa y dice, wow, hemos caminado un montón. Por eso a veces yo le digo a Elizabeth, recuérdame, llevamos 32 años de casado. No parece mucho. Cuando yo tengo la mente corta, digo, no ha pasado nada, pero ha pasado bastante. Es una trayectoria, es un caminar. Cuando yo recibí al Señor como mi Salvador, tenía como unos 16 o 17 años, nacido y criado en el Evangelio, con todas las escuelas bíblicas, Mami me recordó los otros días algo que yo tengo que confesarlo aquí. Cuando yo decidí bautizarme, yo cogí un doctorado en clases de bautismo. Cuando llegaba el día de bautismo, yo decía, nah, yo no me voy a bautizar. Y ¿sabe qué? Una de las veces, la misionera de aquel entonces, Alicia Hernández, ya está con el Señor, me dijo, cuando me vio en la reunión, me decía, otra vez, y ya tú sabes esto. Pero era requisito, había que estar allí, en la reunioncita. Yo, no se preocupe, hermana Alicia, que yo algún día voy a entrar a las aguas. Y se dio, a los 16 años, Lilita y yo nos bautizamos en el mismo río, en Ciales, y compartimos, ¿verdad? Y quién iba a pensar que en aquel entonces, hoy ella es la mejor bendición que Dios me ha dado. Eso aparte. ¿Sabe? Es que la trayectoria que nosotros tenemos tiene propósito. Donde quiera, donde nos ubique Dios, en el trabajo. En mi trabajo me estarán cansados algunos de escucharme, pero yo no me voy a cansar, porque algún día Dios pedirá cuenta de sus vidas. Y yo le quiero explicar y que esté bien claro de lo que se trata de la vida. Y esta gente no perdió persecución, es porque iban en contra de sus vidas. Algunos para coger cárceles vieron cómo Esteban fue apedreado y todo lo que se estaba formando en el ambiente contra aquellos que confesaban que Jesucristo era el Señor. Iban y temían por su vida, pero no dejaban de predicar el Evangelio. Entonces dice el verso 5, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atenta las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían, estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. El Espíritu Santo usó a Felipe como un gran evangelista y usaba el poder de los dones en Felipe para que en aquel entonces, como era el comienzo de la iglesia, el comienzo de la gran fiesta del cielo, porque cada vez que se convierte un alma, dice la palabra, hay fiesta en el cielo. Desde ese entonces, esa ciudad estaba gozosa porque brillaba la luz, comprendía lo que había sucedido. Pero había un hombre llamado Simón. Esto es bien interesante. Verso 9. Que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Ese es el engaño del enemigo. Simón pretendía estar unido a Dios en cierta medida, porque él entendía que eso que hacía, que realmente venía de los medas y los persas, la astrología, los que leen las cartas, los agoreros, que no es otra cosa que decir cosas malas. Un agorero dice, va a venir lo malo, va a venir un terremoto, va a venir... En Puerto Rico hay mucho de eso, ¿sabes? Se habla mucho de esas cosas. Terremotos, cosas malas sin fundamento ninguno. Así hacía Simón. Simón tenía a la gente cautiva con asuntos de ciencia y astrología. Y ¿sabe qué? Es interesante que todas estas cosas que engañan a los hombres, que no tienen fundamento, permítame decirle
que el único fundamento se encuentra en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 18, del 9 al 12, Dios maldice o simplemente prohíbe a su pueblo, porque las naciones que en aquel entonces eran conquistadas solo hablaban de astrología, de magia, de hechicería, de cosas de idolatría, cosas paganas que no eran ciertas, porque el problema que tiene estas cosas de las tinieblas es que no te llevan a vivir una vida consagrada a Dios. Un problema que tiene estas cosas es que esto va en contra de los principios santos de un Dios creador. Y Dios prohibió a Israel juntarse con esta gente pagana que tenían todas estas malas prácticas. ¿Qué cosa? Que todavía yo veo los medios de comunicación, astrología. Y interesante, abra bien los ojos y los oídos. Los medios de comunicación de este país le encanta atraer al público con leerle las manos y leerle la carta y hablarle de astrología y de estrellas y de cosas y conjunciones de cuantas cosas hay. Los medios de comunicación, todos los periódicos tienen un horóscopo. Los medios de comunicación televisivos no traen a un sacerdote, no traen a un pastor, no traen a un consejero de las escrituras a dar un mensaje de paz y de tranquilidad. No, le venden al público el engaño de las tinieblas. ¿Qué cosa, verdad? Más interesante. Solo allá para Semana Santa es que sacan un poquito y le permiten a alguien cantar un himno o traer una meditación allá después de las 10 de la noche. Cuando casi muchos de nosotros estamos en la cama. Es así. Pero fíjense, interesante por demás. Apocalipsis, capítulo 9. Miren lo que dice allí. Estamos hablando de estas enseñanzas. En el capítulo 9 de Apocalipsis y verso 20. Bueno, se vea, disculpa. Ok. Miren lo que dice el verso 20. De Apocalipsis. Esto está hablando del futuro. Esto está hablando allá cuando luego de que suenen las trompetas del juicio y venga calamidades al mundo, ya nosotros estamos disfrutando de la eternidad, la iglesia, entendemos eso. Dice el verso 20 que después que hubo pasado cierta destrucción, dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, unas plagas que van a llegar, dice, ni aún así se arrepintieron de su obra de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ni ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Estamos hablando, no sabemos si eso es pasado mañana. No sabemos si es el año que viene. No sabemos si es después de qué sé yo cuánto tiempo. Está hablando de un futuro donde la tecnología, la ciencia, donde los estudiosos, la arqueología ha presentado ya muchas cosas interesantes que nos ayudan a comprender ciertas verdades. ¿Sabe qué? Todavía allí en ese futuro no se arrepienten de sus hechicerías, ni de sus maldades, homicidios, sus robos, de la conducta pecaminosa porque están lejos del amor de Cristo. De eso Simón entendía que tenía poder. Pero miren un momento, miren esto, el verso 10. A este oí atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque son artes mágicas. Le había engañado mucho tiempo con sus artes mágicas, era asunto de ciencia y cosas que se había inventado que la gente no entendía en aquella época. El verso 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres
y mujeres, porque se bautiza cuando se cree. Estos creían y se bautizaban conforme a la palabra de Dios. Dice, también el verso 13, creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Este hombre creyó a Felipe. Simón creyó. Simón se bautizó. Debe estar contento todo el mundo, ¿verdad? Extraordinario. Simón, que creyó en la palabra. Hermano, mire lo que pasa. Y viendo las señales grandes y milagros que hacían, estaban atónitos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Interesante, ¿verdad? Dice, entonces les ponían las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y ojalá, y hoy bauticemos a nuestros hermanos, y el Espíritu Santo descienda sobre ellos, porque el Espíritu Santo les ha sellado para salvación. Pero hablamos del bautismo del Espíritu Santo. Mire, cuando vio Simón, el verso 18, que es bien interesante también, dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba al Espíritu Santo, le ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo pusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Simón cometió un grave error y yo creo que era lo que tenía en su corazón, como dicen los comentaristas, estoy muy de acuerdo. Simón creyó en la palabra, creyó en el bautismo, pero su corazón estaba lejos del propósito espiritual que Dios había implantado sobre los salvos. Simón dijo, espérate, con 2 o 3 miles de dólares quizás, o del denario, lo que existía, la moneda de su época, le ofreció para que le dieran también, porque él se creía que era una fórmula, él se creía que era un asunto de comprensión de ciencia, recibir esa impartición del Espíritu de Dios, de la bendición que repartía el Espíritu Santo a través de los apóstoles, y se equivocó. Sí, su corazón lo que estaba el egoísmo, la búsqueda, dijo, espérate, esto va a afinar bien mi negocio, de más y de comprensión, creyéndose a alguien, pero recibió una respuesta equivocada. Dice entonces Pedro, le dijo, verso 20, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No se trata del diezmo, de la ofrenda, no se trata de mi trabajo físico. Esto no se trata de yo verme bien, de yo tener buen testimonio con los demás, de lo que digan de mí. Esto no se trata de esto. Esto se trata de la vida misma que tenemos nosotros, de la vida misma que Dios nos ha dado, de la comprensión que hay salvación y que tarde o temprano vendrá el juicio sobre los hombres. No tienes de Dios, dice el don que Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Se puede bautizar uno, se puede confesar, decir aleluya y gloria a Dios, pero el corazón está lejos de Dios. De la actitud, mi actitud debe ser sincera. ¿Sabe? Me da temor cuando la Escritura dice, que yo le he mencionado muchas veces, que vendrán en aquel día, pero Padre, si en tu nombre echamos fuera demonios. Y yo le voy a decir una cosa, cuando uno ve a una persona reprender en la ignorancia, cuando uno no entiende ciertas cosas, cuando uno ve a alguien que puede orar y la fiebre cesar, o cualquier cosa ocurra, uno dice, esa persona es un hombre, una mujer de Dios. Pero ese día, el Padre va a decir, apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Porque entendemos que el don es irrevocable. Quien expresa misericordia es el Espíritu Santo de Dios, Jesucristo en nosotros. Pero mi vida personal, mis intereses personales, tienen que estar rendidos en la cruz de Cristo, bajo
Nosotros tenemos lo más extraordinario. Dice el verso 22, arrepiéntete, se lo aconsejaron, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Los hechos nuestros testifican de lo que somos. Mi comportamiento, mi pensamiento, mis actitudes, hacia dónde me dirijo, cómo hablo, cómo me expreso, cómo camino, cuán misericordioso soy, expresa lo que tenemos por dentro. De la abundancia del corazón habla la boca, dice la Escritura. ¿Sabe? Dice el verso 24, respondiendo entonces Simón y dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado, hablaron de la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el evangelio. ¿Saben? Los samaritanos eran una composición de judíos y gentiles. Y por eso tenían graves problemas y dificultades durante la historia. Simón rogó a los apóstoles, rueguen por mí. Quizá pudo ver la luz y comprender su grave pecado que había. Era convertido, era bautizado, pero esto no se acaba allí. Ahí comienza la vida del creyente. Ese bautismo que significa nueva vida, un testimonio público, que muere mi vida, se entierra lo que fui y voy a levantarme en la resurrección con Cristo. Que cometemos faltas, y cometemos faltas, pero vamos a ser obedientes. Que hay que pelear la batalla, sí, hay que pelear la batalla. Y si hay algo que necesitamos entender, es que Él está en nosotros, que Él cuida de nosotros. Deténgase en la decisión, deténgase en el pensamiento, donde quiera que se encuentre. Mire, a veces nosotros somos bien frente a la gente de una manera. El problema a veces está cuando no hay nadie que me conozca. Aunque yo una vez comprendí eso, hace muchos años, ya el hombre se cree que ha muerto, no se encontró su cuerpo. El que me hizo él ayudó, confeccionó los entremeses de mi boda. Un día Elizabeth y yo íbamos por Mayagüez paseando, esos miércoles que nos íbamos por ahí, y cogíamos un mapa y Elita me indicaba, por aquí dobla, por aquí, pero era para pasear. Y nos dio con entrar a Mayagüez, un rincón, yo recuerdo, era una tienda, yo no sé por qué nos metimos allí buscando qué sé yo. Allí no había nadie. Y dije, estamos en Mayagüez. Entonces, allí me encontré a ese hombre. Cuando yo digo, ¿qué tú haces aquí, no? ¿Qué tú haces aquí? Él es de aquí, era del barrio. Y nosotros por allá, y yo, valga. ¿Y sabes qué yo pensé en aquel? Ay, mi Padre Santa, si yo llego a andar en cosas malas, Él me ve. No, Dios, Él me ve. Y me hizo entender. Mire qué cosa, en aquel tiempo yo recuerdo de las pocas cosas que tengo yo mismo, que comprendí que, bueno, hay gente que ha ido a la China y se ha encontrado gente, han ido, una vez David Greco hablaba de los puertorriqueños y dijo que estuvo en Rusia predicando y tenía que estar en el aeropuerto en una hora y le tocaron a las puertas a las 2 a las 3 de la mañana para llevar al aeropuerto. ¿Sabes quién era? 2 ancianas puertorriqueñas. Y dice, wow, y ahora hablaba de nosotros de manera extraordinaria. Donde quiera hay un boricua, y es verdad. Donde quiera. Así que, donde quiera, Dios tiene gente para anunciar el Evangelio de Jesucristo. Donde quiera hay un creyente anunciando que Cristo es el Señor. Y es tan así que la historia nos lo testifica en el verso 26. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y entonces se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. ¿Sabe? A los etíopes no se les permitía entrar a los templos. Y él había ido a Jerusalén a adorar. Algo entendía el etíope a quién había que adorar. Y dice, volvía sentado en su carro. No se confunda, como dicen. No era un Mercedes-Benz, ni era un Rolls Royce, ni era una Picón, ni nada de eso.
Era un carro jalado por caballo. Y yo sé que lo entienden, pero por si acaso. Dice, y leyendo al profeta Isaías, el Espíritu dijo a Felipe, oiga bien esto, el Espíritu dijo a Felipe, nosotros tenemos la iglesia que entender que el Espíritu que está en nosotros nos dirige y nos abre las puertas y nos hace caminar por lugares y nos puede indicar asuntos muy especiales de parte del Señor. La iglesia es el cuerpo de Cristo y así le pasó a Felipe. Y dice, y el Espíritu le dijo, acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Deténgase ahí. El eunuco, Dios, miren qué cosa, su actitud, su pensamiento para adorar. Era un hombre prominente porque estaba sobre los tesoros del reino de esta reina de Etíope. O sea, estaba sobre esos tesoros, era un hombre muy acomodado. Era eunuco, no se sabe porque en aquella época habían eunucos naturales y habían otros que se castraban y se convertían en eunucos para el servicio. No se sabe de cuál de los dos, pero el hombre era eunuco. No tenía esposa, no podía tenerla, etcétera, etcétera. Y este hombre tenía un gran interés porque Felipe le dijo, oyéndolo, Felipe, mire la idea, el carrito a caballo, ¿verdad? Su camino, y Felipe lo más seguro que lo atajó, ¿verdad? El Espíritu, acércate, y lo escuchó leyendo en voz alta sobre el profeta Isaías. Y Felipe, ¿entiendes lo que lee? Es una pregunta muy interesante. La respuesta es mejor. ¿Y cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? Hoy necesitamos gente que pregunte si no entiende lo que está pasando en su vida. Hoy necesitamos gente que pregunte qué dice la Escritura para su vida. ¿Qué dice el Señor? ¿En qué tengo que moverme? ¿Qué debo alcanzar? Es necesario que tengamos hambre y sed de su palabra para conocer su voluntad a través de la palabra del Señor. Amén. Amén. Sí, este hombre asumió la mejor postura. Si no hay nadie que me enseñara. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la Escritura leía, era este: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante de los que trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Muchos pensaban que esto hablaba de Isaías, pero Isaías hablaba del Mesías. Isaías hablaba de nuestro Salvador y Señor. Y Felipe le enseñó de quién hablaba el verso. Felipe lo educó de camino en aquella carroza. No sabemos si caminó 1 hora, media hora, estuvo bastante ratito. Porque por más que se diga leer unos pergaminos y traducir y estar allí y explicarle, como dice el verso 34 dice, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me diga, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y mire esto, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Para lograr el eunuco tomar esa decisión, no fue Felipe que dijo, ahí hay agua, no. El eunuco vio el charquito, o vio el río, o vio la laguna, o vio lo que sea. Él dijo, aquí hay agua. ¿Quién pide? Porque el eunuco había comprendido el mensaje de salvación y pidió ser bautizado porque lo entendió. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y creer de todo corazón es que no hay duda alguna que tu vida de hoy en adelante está a los pies del Señor. Que Él dirige tu vida, Él te va a dirigir tu futuro y Él tiene tu alma segura en Cristo Jesús. Amén. Y mandó
dice, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Interesante. Oh, lo bautizó, lo llevó a las aguas. Dice que cuando subían, significa que descendieron al lugar donde el agua no era llanito, había una cuestita, una bajadita. Que cuando subieron, Felipe desapareció. Dice y da a entender que ese arrebató, da a entender que lo sacó, no que lo vio irse, sino que el Espíritu lo transportó. Eso es lo que da a entender. Dice que Felipe se encontró en Azoto, pero lo interesante es que Felipe, no importa dónde estaba, no se sorprendió a Dios, wow, ¿dónde estoy? Y siguió predicando el Evangelio. Y siguió diciéndole que Jesucristo es el Señor, que hay un Salvador. Aleluya. Nuestra vida tiene que estar amarrada, tiene que estar consumida, tiene que estar humillada en el poder salvador de Jesucristo. Es el Señor. No importa el COVID, no importa la tormenta, no importa el terremoto, no importa lo que acontezca, tenga o no tenga, Jesucristo es el Señor. Aleluya. En Él creemos y en Él tenemos un gran futuro. ¿Sabe? En Marcos 9:23, Jesús declaró algo muy interesante al padre del endemoniado. Dice que para el que cree, todo le es posible. Para el que cree, todo es posible. La salvación es nuestra. El poder de Dios está en nosotros porque Él está en nosotros. Lo imposible para el hombre, para Dios es posible. Solo tenemos que creer. Solo tenemos que tener nuestra fe puesta en Él y que la palabra alumbre nuestro caminar. Amén. Puesto en pie, hermano. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor porque todavía el Señor sigue obrando en los corazones. Seguimos sembrando la palabra. Seguimos siendo luz en medio de tinieblas. Solo tenemos que comprender una cosa, que la palabra vive en nosotros, que caminamos sobre ella, que es una batalla de fe y de comprensión. Los que somos bautizados hemos muerto al pecado, muerto a una vida que quiere dirigir nuestro destino a lugares que no son buenos para nosotros. Al hombre, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero dice la Escritura, pero su fin es camino de muerte, de perdición. Este camino, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino, su voluntad, su palabra. Cantamos antes de orar. Que fluye de su corazón. Ven
que limpian del mal y vida te dan. Acércate y Él se acercará a esperarlo por ti, que quieras llamarle o ven. Acércate y Él se acercará a esperarlo por ti, que quieras llamarle o ven como está. Oh, te adoramos, Dios, te adoramos, Señor. Oh, sí. Gracias, Señor. Te invitamos a aquellos que nos ven a que se acerque a Dios. Es el que creer en la palabra de Dios, que Jesucristo es el Señor de la vida, que Él es el camino, es la verdad, que Él puede tener en tus manos tu vida y tus circunstancias. Él puede tener todas tus cargas sobre Él. Echa sobre Él sus cargas, dice el salmista, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él es el Dios todopoderoso. Él es el que nos comprende, nos entiende. Desde antes de la fundación del mundo preparó un plan de salvación. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Y si hay alguien a la distancia, Señor, y en la repetición de este mensaje, que comprenda por tu Espíritu Santo la verdad de salvación, Señor, te pedimos que tú le salves, te pedimos que tú le fortalezcas, Señor, oh Dios, que produzca en la vida el querer como el hacer de su buena voluntad. Señor, te adoramos. Y si hay un enfermo entre ellos, Señor, pon tu mano sanadora. Sana en el nombre de Jesús toda enfermedad, Señor. Le damos gloria y honra a ti, Padre. Amén. 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 Oh, sí. Gloria al nombre de Jesús. Acércate y Él se acercará a esperarlo por ti, que quieras llamarle o ven. Acércate y Él se acercará a esperarlo por ti, que quieras llamarle o ven como está. Oh, sí, tú estás aquí, Gloria a Dios. Damos gracias al Aleluya, Señor aleluya. por la oportunidad que nos da Gracias, el Señor. Señor en medio nuestro. Queremos decir a los hermanos que nos ven que estamos aquí cerquita de la plaza Capilla del Rey de Vega Baja, de la plaza de recreo, de hecho en Vega Baja, ¿verdad? La esquinita. Así que le bendecimos, le damos las expresivas gracias por estar con nosotros. Así que nos veremos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Dios les bendiga y Dios les guarde.